La unidad y deidad de Dios, parte 7. Subtítulo: Los ángeles. Amén. Amén, hermanos. Amén. Colosenses 1:15. Dice: el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos. Amén. Amén. Por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos. El profeta, cuando habla de esta escritura, habla de cielos, significa dimensiones, y que están en la tierra. Ahora escuche bien, dice visibles. ¿Cómo? Visibles, o sea, las que se pueden ver y las que no se pueden ver. Amén. Aleluya. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Amén. Todo fue creado por él Y para él. y para él. Amén. 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 Juan 1:1. Al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. Qué tremendo. Dice: este era en el principio con Dios. Dice: todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas, o sea, fueron creadas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. Padre celestial, gracias te damos, Señor, Gloria a Dios. por esta noche que nos permites tener una vez más este compañerismo. Amén. Glorificamos tu nombre y lo ensalzamos, Señor, porque tú eres Dios. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Redentor. Tú eres en todo para nosotros, Padre. Amén. Por eso ayúdanos, Señor, en esta noche, y bendícenos, Señor, con la porción de esta tu palabra. Amén. Permite, Señor, que cada oyente que oye por primera vez, Señor, estas cosas, Señor, sean edificantes en su Gloria a corazón. Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, revélate a cada uno, mientras me ayuda, Señor, a pararme en este lugar, Señor. Amén. Padre, Gloria a Dios. En el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Tomen asiento, hermanos. Realmente cuando comencé a traer este tema, dije, voy a enseñarles algo acerca de la unidad de Dios. Pero no pensaba que me iba a demorar tanto. Y no sé cómo Dios está lidiando en forma personal y para poder traer este tipo de enseñanza. Amén. Y entonces, y ver que cómo el asunto es secuencial. O sea, estas enseñanzas van a ser secuenciales. ¿Qué quiere decir? Paso a paso. Amén, hermanos. Aleluya. Amén. Comenzamos desde la eternidad y vimos que en la eternidad no existía nada, no había ninguna molécula, no existía nada, pero ahí había un ser. Amén. Y ese ser era Elohim, el que existía de sí mismo. Amén. Y él, dentro de su ser, tenía atributos que desplegar. Y recuerden los atributos de Padre, Hijo, Espíritu Santo, Creador, Salvador. Y lo último que Dios trae hasta esta edad es la restauración. Amén. Amén, hermanos. Entonces, tratando de hacer recordar
todo ese plan estaba en la mente de Dios allá antes de la fundación del mundo. Y estábamos hurgando en la mente de Dios para ver qué es lo que Dios tenía preparado para nosotros. Y entonces comienza el despliegue de ese plan. Recuerda, hermanos, es como un ingeniero, dice el profeta, un constructor, dice, la primera cosa que cuando él va a hacer un edificio, dice, lo traza, hace todos los trazos en su mente. Amén. O sea, todo un programa. ¿Qué es lo que va a necesitar y todo eso? Entonces, el mismo estudio lo hace crear en su mente los diseños y las cantidades que va a necesitar para que cuando él diga que llegue y lo trace sobre un papel, entonces ya dije qué cantidades de material van a entrar y esto y esto y esto. Y entonces Dios ahí en su mente la misma cosa, él quería traer un plan, el plan a desarrollar sobre toda esta tierra, pero él mismo, al desarrollar este plan, nosotros no lo podemos decir a Dios, Dios fuiste injusto, porque dice la Escritura, ¿quién puede acusar de injusticia a Dios? Dice, no tiene potestad, dice el alfarero sobre el barro. Amén. Y ni siquiera dice, nosotros estábamos allá cuando Dios estaba trazando en su mente todas estas cosas. Incluso le hizo una pregunta a Job, ¿se acuerdan? A Job le hizo una pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Entonces, si ni siquiera existíamos, dice, nosotros tampoco le hubiésemos aconsejado acerca del plan que él iba a traer. Pero como él es soberano, la única cosa que él quiere es desplegar todos sus atributos que él tenía. Amén. Amén, hermanos. Aleluya, Señor. Entonces, la primera cosa es desplegarse él mismo. Y allá en esa eternidad habían dos corrientes. En esa gran fuente, dice el profeta, había dos corrientes. Uno era la justicia de Dios, otro, Puro amor. el puro amor. La justicia, ¿cómo fue llamado? El Padre. El puro amor, Jesucristo. el Hijo. El Hijo. Todavía no llegamos a Jesucristo. El Hijo de Dios. Amén. El Verbo. ¿Qué más? La palabra. ¿Qué más? El Hijo de Dios. ¿Qué más? El ungido. ¿Qué más? La unción. El puro amor. ¿Ven, hermanos? Entonces, dice el profeta que de esa eternidad, la primera cosa que salió, dice, salió el puro amor. Y veo, dice, formándose una pequeña lucecita. Y esa pequeña lucecita fue ese logo, esa luz que ustedes ven sobre la cabeza del hermano Branham. Es esa luz. Amén. Eso es lo que salió allá en la eternidad. Amén. Amén. Esa luz salió por primera vez allá en la eternidad. Amén. Amén. Y luego el Padre, la parte espiritual, la parte invisible, que nunca va a llegar a ser visible, eso viene y se entronó. Amén. Hizo su trono. Por eso dice el profeta, el primer trono dice, estaba en el cielo. Amén. ¿En quién? En el Logos. El Logos fue el trono de Dios. De tal manera que abrimos Juan 1:1 y decía la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Amén. Él es el primogénito de toda creación. Amén. Amén, hermanos. Para los que no estuvieron, ahí está. Esa es la primera cosa que salió de allá de la eternidad. Miqueas 5:2 dice, Él salió de la eternidad. Amén. Amén. Y en la eternidad fue esa pequeña luz que ustedes están viendo ahí. Eso es el puro amor de Dios. Eso fue llamado por los teólogos el Hijo de Dios. No es que Dios tenga a su Hijo, sino hay una parte de ese Dios que viene a ser visible. Amén. Y luego ese verbo, dice la Escritura, se hizo carne. Amén. ¿Hace cuánto tiempo se hizo carne?
hace 2000 años. Amén. Amén, hace 2000 años. Como le dije la vez pasada, esto es Juan 1:1. Amén. Amén. Y luego ahí tenemos a Juan 1:14. Amén. Y el verbo se hizo carne. Amén. Amén. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, dice el Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, todavía seguimos allá viendo a ese Dios que está trayendo a manifestación, que viene cambiando, dice el profeta, viene cambiando hacia una carne. Dice cuando eso también es el cuerpo teofánico. Yo quiero entrar ahí en esa parte, porque cuando vamos a tratar estas cosas acerca de la creación del hombre, no estoy hablando de este cuerpo, sino estoy hablando de la creación del hombre de acuerdo a Génesis 1:26, donde dice la Escritura: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Pero antes de traer al hombre a existencia, después que él mismo llegó a hacer una teofanía, o el verbo, o el logos, o esa luz, o el puro amor, dice el profeta, en mi opinión, la primera cosa que trajo a creación, dice, fueron los ángeles. Amén. Por eso nuestro subtema en esta noche es los ángeles. Amén. ¿Qué fueron lo primero que trajo a creación? Fueron los ángeles. Y dice el profeta, en cierta manera, él no era Dios. Así es, Señor. Porque Dios significa objeto de adoración. Amén. Y entonces cuando él trae a los ángeles, ya ellos comenzaron a adorarle. ¿Sí? Miren, en el mensaje sello de Pascua, 10 de abril del 64. Bueno, estos extractos que les nombro aquí a todos ustedes, no solamente ustedes son beneficiados, sino aquellos que estos videos se suben a las redes sociales, lo cual es Facebook y YouTube. Entonces los que están ahí nos ven, o los pocos que están ahí nos ven, y ellos, como ya conocen por tiempo el mensaje, seguramente los extractos lo vuelven a escuchar, y para su alimentación, entonces cogen dónde dice el profeta eso, ¿sí? Entonces, por eso estoy trayendo estos extractos. El profeta dice en el mensaje sello de Pascua, predicado el 10 de abril del 64, dice el profeta: ahora hay una gran declaración, y yo quiero que mis hermanos ministros traten de entender esto. ¿Ven? En el principio Dios, el gran Espíritu, Él ni siquiera era Dios. En ese entonces, Él era eterno. Dios es un objeto de adoración. Amén. Él no tenía nada que lo adorase a Él. No había ángeles, nada. Simplemente Dios. Él solo es eterno. Pero para ser Dios, tenía que haber algo para adorarlo a Él. Así que Él creó ángeles Amén. y seres y querubines y todo lo demás para adorarlo a Él. Y su gran plan empezó a desenvolverse. Gloria a Dios. Amén. En el mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado, dice el profeta, en mi opinión, lo primero que Él creó fueron los ángeles. Gloria a Dios. Y cuando ellos le adoraron, entonces llegó a ser Dios. ¿Entienden? Amén. ¿Qué es Dios?
objeto de adoración. Amén. ¿Qué es Dios? Objeto de adoración. Objeto de adoración. Amén. ¿Y quiénes son los primeros que lo adoraron a Él? Los ángeles. Los ángeles. Gloria sea el Señor. Ahora, miren, en el mensaje Influencia predicado el 30 de noviembre del 63, página 5, dice el profeta: tenía que haber un puente para la raza humana tuviera cómo salir de este mundo algún día, y no había nadie que capaz de hacerlo. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, no había ninguna posibilidad. Ahí el profeta está nombrando. ¿Qué está nombrando? Ángeles. ¿Qué más? Arcángeles. ¿Qué más? Serafines. ¿Qué más? Querubines. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. El servicio pasado habíamos leído, dice, todos en grados. Amén. Amén. O sea, el más raso, el soldado más raso acá, ¿quién es? ¿Ah? El más bajo grado. Ángeles. Amén. Seguramente la agrupación de estos ángeles es comandado por los arcángeles. ¿Me entienden? Pero hablando de los serafines, aparte que es otro orden, dice el profeta que estos son los quemadores que están en la presencia de Dios a favor de los pecadores. En los días del rey Usías, dice el profeta Isaías, había visto una visión del templo. Y ahí vio que un serafín o un querubín, dice, tomó del templo, dice, un carbón encendido y lo colocó en su boca. Y le dijo: mira, he hecho pasar tu pecado. Amén. Vamos a estar leyendo esa escritura, pero queremos que entendamos primero. Vamos a colocar en el reino de Dios todas estas órdenes. Porque en Colosenses 1:16 dice que Él creó potestades, principados, tanto visibles como invisibles. Amén. Entonces, miren, en la exposición de la sede de la iglesia, en la edad de Filadelfia, en el párrafo 46, miren lo que el profeta dice ahí. Sí, dice, allí está el Señor de la gloria, como el Padre. Mire cómo está rodeado. Dice, Él está rodeado por los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines y todo el ejército del cielo, quienes clamaban: santo, santo al Señor Dios de los ejércitos. ¿Dios de qué está rodeado? De ángeles, arcángeles, serafines y querubines. El gran ejército de Dios. Estos son seres sobrenaturales. Acá los querubines algunos tienen 6 alas, otros tienen 4 alas, otros tienen 2 alas. Ahora, ¿dónde habitan ellos? Bueno, muchas veces nuestra mente, ¿no? Lo dice allá en el cielo. Pero si usted va al cielo y comienza a viajar con un cohete, sigue viajando y nunca va a llegar a ninguna parte. Amén. Pero los ángeles están aquí mismo. Están en una dimensión. Por eso cielo significa dimensiones. El profeta dice, está como la televisión. Las imágenes de la televisión, ¿usted lo ve?
necesita un aparato para verlo. Amén. Pero físicamente usted no puede ver las imágenes de una televisión. Porque estos 5 sentidos que tenemos, dice, apenas es para hacer contacto con nuestro hogar terrestre. Amén. Necesitamos la operación de la ciencia para poder ver esas imágenes. ¿Sí? Porque dice, este aparato no produce imágenes. Recibe, capta. Amén. Dice el profeta, mediante un tubo llega a las imágenes. Amén. ¿Y dónde estaban las imágenes? Estaban en el aire. Amén. O sea, aquí mismo en este aire, dice, está lleno de imágenes, personas vivas, voces, ruidos, todo está, pero no podemos escucharlo, Amén. no podemos captarlo. Hermano, que así es. Recuerden la palabra de Dios, creo que está en Segunda Reyes, la experiencia que tuvo Eliseo y Gehazi, su siervo, cuando el rey sirio lo cercó. El lugar donde ellos estaban viviendo era un monte. Y entonces, ¿qué pasa? Que el rey sirio estaba molesto porque Dios le mostraba a Eliseo las cosas secretas. Le mostraba a Eliseo las estrategias de guerra. Y entonces cuando el pueblo de los sirios iban a atacar al pueblo de Israel, de pronto Israel ya sabía el lugar exacto. Y entonces los emboscaba a ellos. Yo decía, pero ¿por qué no sale mal esto? ¿Por qué nos emboscan? ¿Por qué nos ganan a nosotros? Y entonces alguien dice, pues Señor, dice, es que Israel tiene un profeta. Y Dios, el Dios del cielo, le revela las cosas secretas que nosotros conversamos aquí entre nosotros. Amén. Entonces hay que matarlo. Y de pronto fueron al lugar donde el profeta Eliseo estaba viviendo con su siervo. Dice la escritura, rodearon el monte. Y seguramente en algún momento habrá salido el siervo Gehazi, y entonces comenzó a ver tremendos, carruajes, gente a caballo. Y entonces ahí en ese lugar listo para matarlo, eran los sirios. Y entonces, asustado va, Señor, los sirios nos han cercado, nos van a matar. Y entonces Eliseo le dice, no te preocupes, hijo, que los que están con nosotros son mayor que los que están con ellos. Amén. Y entonces, Jesús, ¿cómo? Si yo no veo nada, ¿cómo que los que están con nosotros? Y entonces al verlo preocupado, Eliseo comienza a orar, Señor, permítele que pueda ver. Aleluya, Señor. Y en un instante su ojo natural es cambiado, y entonces comenzó a ver, dice, ángeles y gente a caballo ahí en ese lugar, legiones de ángeles protegiendo ahí al hombre de Dios. Así es, Señor. Amén. ¿Dónde estaban ellos? Estaban ahí nada más. Amén. Pues quería leerles. Mire, para referencia, ¿usted sabe qué es una legión? Ahí encontramos en la Biblia, en el capítulo 26, creo que párrafo 50, o versículo 56 del libro de Mateo, donde Jesús iba a ser apresado. Y entonces Pedro dice, sacó su espada, y con su espada hirió a Malco y le quitó la oreja. Y entonces le dijo, Pedro, guarda tu espada, porque el que mata a espada perecerá. Así es. Y entonces le dice, ¿o no sabes que yo puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y ellos estarían aquí? Legiones de ángeles. Wow. 12 legiones. Y usted sabe
¿cuántos soldados romanos componen una legión? ¿Sabía usted eso? ¿Recuerdan que había un endemoniado en Gadara? Y cuando Jesús fue a echarle fuera ese demonio se identificó como legión. Y la palabra legión significa somos muchos. Amén. Entonces, ¿a cuánto equivale una legión? Viendo un poco la historia, encontré que legión conforma de 6,000 soldados. ¿Cuánto conforma una legión? 6,000 soldados. Gloria sea al Señor. Una legión conforma 6,000 soldados o 10 cohortes. Una cohorte son 600 soldados. O sea, 10 cohortes serían una legión. Una centuria es 100 soldados. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, mire cómo es que la Biblia nos va describiendo ciertas cosas de este reino espiritual. Todavía no hemos llegado al reino natural. Y en esto vamos a, cuando voy a ir explicando estas cosas, vamos a llegar, de esto nos vamos a saltar para ver la creación de los seres humanos. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque cuando ya estamos viendo estas cosas, ya estamos viendo el orden celestial, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines y todo el reino que está compuesto, el reino de Dios. Hermanos, entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Capítulo 28. Párrafo o versículo 14. Esta noche, hablando de ángeles, quiero hablar de este querubín, que la Escritura lo llama grande y protector. Me estoy refiriendo a lo que ahora es Satanás, ahora es el diablo, pero antes no era llamado así. La Biblia lo llama, oh hijo de la mañana. Sí, hermanos. Entonces Ezequiel 28:11 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate en derecha sobre el rey de Tiro y dile, ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. Escuchen, miren lo que está diciendo acerca de ese ser. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Bueno, si usted quiere conocer todos estos minerales, dígale al hermano Marcelino, que él tiene una serie creo que ya tiene todo el pectoral. Amén, hermanos. Dice, los primores de tus tamboriles y tus flautas estuvieron para ti preparados, o estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Escuchen bien, hermanos, miren. Después que Dios había creado todo el ejército de los cielos, ¿me entienden? Después que Él había creado todo el ejército de los cielos, principados, potestades, todos esos seres espirituales, entonces hace un líder aquí.
Él va a crear un líder, un brazo derecho. Aleluya. Ahí vamos a llegar a donde dice el profeta. Dice, ahí estuviste, dice. Disculpe. En el verso 13. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Amén. Ahí no está hablando de que él fue creado con el resto. No, es exclusivo eso. Amén. Porque él va a traer un líder. Más abajo vamos a leer donde el profeta dice que él era un líder. Amén. Sí. Dice, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, especialmente Dios creó a este querubín protector solo. Dice, tú querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios y ahí estuviste. Y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuisteis creado. Amén. ¿Ves? Está solito, ¿no? ¿Está solo? Solo. Amén. Solo, ¿no? Ahora vamos a ir donde dice el profeta. Gloria a Dios. Dice el profeta. En Conducta, Orden y Doctrina, predicado el 23 de agosto del 64, en el párrafo 172. Dice, Satanás era el ángel más hermoso. Él era el querubín que sobresalía. Así es. Amén. Hermanos, cuando hay alguien que sobresale, imagínense cómo son las armaduras de los ángeles, de los querubines. O sea, tienen una distinción de los serafines y de los querubines. Amén. Así es, Señor. Pero este ser sobrenatural que llegó a ser un líder, como dice el profeta, que llegó a ser el brazo derecho de Dios. Imagina qué prominencia de vestidura habrá tenido. Aparte dice que fue acabado en hermosura, era el más hermoso de toda la creación. Amén, hermanos. Dice el profeta en el mensaje Casamiento y Divorcio, párrafo 104. ¿Sabían ustedes que en una ocasión Satanás se encontraba a la par con Dios? Escuchen lo que está diciendo el profeta. ¿Sabían ustedes que en una ocasión Satanás se encontraba a la par con Dios? Seguro. Miren lo que dice el profeta. Era todo menos creador. Amén. Es un ser creado, ¿no? Amén. Pero mira cómo lo está diciendo el profeta. Era todo, pero menos creador. Amén. Era todo. Estaba a la diestra de Dios en los cielos. Y era un gran líder entre los querubines. Eso quiere decir que estaba. Él era el número uno sobre todos ellos. Ya le está hablando. El rango más alto. Amén. Amén. Cuando fue creado, sonaron las primeras 7 notas musicales. Así es, Señor. Él fue dotado de un don. Y ese don no lo ha perdido. Así es, Señor. Es como una persona que tiene el don de cantar o de tocar un instrumento. ¿Usted cree que lo pierde cuando se va al mundo? Sigue. El don sigue. Y allá utilizaba ese don. Él era un director.
en la adoración. Él comandaba toda la adoración ahí en la gloria. Amén. Y todo estaba ahí, hermoso. Dice el profeta que el único reino que existía, dice, era el reino de Miguel. Amén. Dice, y Miguel, dice, era Cristo. Amén. Había un solo reino. Hermano, todo era hermoso, todo fue acabado en bondad. Todo era paz. Él era un líder. Era todo eso. Gloria al Señor. Vamos a ver, ¿qué más dice el profeta? En el mensaje de influencia predicado el 3 de agosto del 63, párrafo 68. Y entonces notamos esto, que los serafines celestiales estaban volando de un lado al otro en el templo. Ahora, los serafines realmente, la palabra hebrea allí es quemadores. Ellos eran los que ofrecían el incienso y el sacrificio. Es simplemente un orden superior de ángeles, los que preparan el camino para el pecador, con tal que haya un sacrificio. Y estos serafines en particular, estos quemadores tenían un oficio especial. Ellos permanecían ahí en la presencia de Dios. Ellos son igual que los querubines y estaban ahí en la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Dónde estaban los querubines? ¿Dónde estaban los serafines? En la presencia de Dios. Dice, fíjense en la cubierta tan especial que tenían estos serafines. Ellos estaban cubiertos con 2 alas sobre sus rostros, 2 alas sobre sus pies, y con 2 alas más volaban. Dios es santo completamente. Piensen en ello. Aún los ángeles tienen que cubrir sus rostros santos para pararse en su presencia o en la presencia de Dios. Amén. Yo me pregunto, mi hermano, me pregunto, mi hermana, si nosotros miráramos eso, cuando los santos ángeles tienen que cubrir su rostro para pararse en la presencia de Dios en reverencia y respeto. Pero hoy día hallamos a personas que dicen ser cristianos y no tienen nada de respeto para Dios, ni para su palabra, ni para su pueblo, ni para su ministerio, ni para nada. ¿Dónde van a aparecer en la resurrección? La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y si los serafines, el orden más alto de los ángeles, que están ahí junto al propiciatorio, los quemadores del sacrificio tenían que cubrir sus rostros santos para estar en la presencia, y aquí estaban ellos. Dios estaba sentado en su trono, y estos querubines volaban de un lado a otro, clamando día y noche, santo, santo es Jehová Dios. ¿Ven lo que quiero decir? Fíjense, ellos con 2 alas cubrían su rostro. ¿Y por qué? Dice, hoy nos damos cuenta que por cuanto la gente dice no tiene reverencia, ellos vienen a la iglesia, la gente viene a la iglesia y se comporta mal, se ríe, hablan, se burlan, se sientan donde el evangelio está siendo predicado y no tienen reverencia en lo absoluto. Amén, hermanos. Por eso cuando venimos aquí a la casa del Señor, dice, debemos tener la suficiente reverencia, suficiente respeto. Porque tal vez usted solamente está mirando a un hombre en lo físico. Amén, hermanos. Pero recuerde, Dios es espíritu. Amén. Y la única forma que Él tiene para hablarnos es a través de labios humanos. Gloria sea al Señor.
En el mensaje hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. 31 de julio del 63. Dice, Lucifer en un principio, dice, quiso construirse un reino que fuese más grande y más hermoso que el reino de Miguel, Cristo. Eso era su ambición, lograr algo así. ¿Y qué utilizó para lograrlo? Dice, tomó ángeles caídos que habían perdido su dignidad. Él utilizó eso para hacerlo. En el mensaje hay 3 clases de creyentes. Entonces Satanás dice, mora en la hermosura. ¿Qué trató de hacer allá en el principio? Trató de hacerse un reino más hermoso que el reino de Miguel. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, por el momento todavía estamos contemplando, ¿no? Que hay en el cielo hay una paz, una creación, una adoración, hay un líder y todo por el estilo, ¿sí? Ahora, pero para que pueda suceder esto, para que Satanás pueda dividir ese reino, él comenzó a predicar en medio de toda la congregación, pero ¿a quién engañaría? Eso lo vamos a estar viendo para ver a quién engaña. Porque no a los ángeles, querubines, serafines, no solamente a ellos, sino también a los hijos de Dios. Y entonces, para poder entrar en Génesis 1:26, quisiera traer esa enseñanza, cómo es que nosotros fuimos creados, de acuerdo a Génesis 1:26. Porque la escritura dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Ahora, en la escritura dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice punto. Ahora, ese punto en gramática significa tiempo. Amén. Y ese tiempo en la eternidad, imagínense cuántos años. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. Pero lo que queremos entender en esta noche es que la primera cosa que fue creado son los ángeles. Y esos ángeles no lo podemos percibir con estos ojos, porque son seres sobrenaturales. Si Él quiere, o sea, si Dios quiere, permite que esos cuerpos sean vistos. Amén. Pero para ver esa división del reino de Miguel y Satanás, entonces vamos a estar entrando primeramente a la creación. Amén. ¿Cómo es que nosotros fuimos creados? ¿Cómo es que nosotros tuvimos un cuerpo teofánico? Amén, hermanos. Nos vamos a poner bien. Entonces, nuestro próximo tema va a ser la creación del hombre. Recuerden, hermanos, la creación del hombre no es la formación. Este cuerpo fue formado del polvo de la tierra. ¿Sí lo entienden? Este cuerpo fue formado del polvo de la tierra. Pero nosotros fuimos creados de acuerdo a Génesis 1:26, donde Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el profeta dice que antes que Adán fuese formado del polvo de la tierra, dice, él ya existía. Así como todos los hijos de Dios ya existíamos en la creación. Entonces Satán aquí engañó. O sea, esto tenía que suceder antes que nosotros vengamos a esta tierra, o antes que Adán fuese manifestado en la forma corporal sobre esta tierra. Ese engaño, dice el profeta, dice, comenzó en el cielo. No comenzó en la tierra, sino comenzó en el cielo. Y así comenzó, como comenzó en el cielo, algún día, dice el profeta, va a ser una batalla física aquí sobre esta tierra. ¿Y cuándo será? Allá en Armagedón.
Yes, Señor. Gloria sea el Señor. Entonces vamos a estar entrando para ver cómo fuimos creados. Y para darles un preámbulo de eso, hermanos. Amén. Si Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el profeta hace una pregunta: ¿qué clase de hombre Dios creó? Amén. Véngase leyendo Juan 4:24. 4:24. Y Génesis 1:26. Recién nosotros vamos a entender cuando salimos de este cuerpo, ¿a dónde nos vamos? Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Porque el profeta al principio dice, él tenía temor de no saber a dónde irse. Dice, al principio pensaba que él era, que cuando abandonara su cuerpo iba a ser una nubecita. Y luego encontrar a otro hermano que también se ha ido y dice otra nubecita. Y luego nos pasaríamos la voz. ¿Cómo? Él no sabía eso. Pero hasta el día 8 de mayo del 60, él supo exactamente Amén. a dónde nos vamos. Gloria a Dios. Yes, Señor. ¿A dónde nos vamos? Dice, a un cuerpo que Dios lo creó en el principio. Amén. Y eso es lo que nos habló el apóstol Pablo. Yes, Señor. Pablo dijo, si este cuerpo terrestre se deshace, tenemos otro eterno en los cielos. Yes, Señor. Y eso fue creado en Génesis 1:26. Y todavía nos encontramos ahí en la gloria. Amén, hermanos. Para poder hablar estas cosas y para ver cómo es que se desarrolló. De ahí les estaré hablando acerca de la gran batalla. Allá se originó la batalla. Amén. Y hubo una división de un reino. Yes, Señor. Y cómo es que vienen y caen sobre esta tierra y cómo otros quedaron en otras dimensiones. Amén, hermanos. Entonces, gracias, Señor Jesús.